porque el Espíritu Santo lo necesitamos, dependemos totalmente de la gracia y la bondad de Dios. Nadie puede predicar si Dios no le enseña. No es sabiduría humana, no es inteligencia humana. Si sería así, ay de nosotros. Cuando el hombre, por su fuerza, por su conocimiento, enseña, ay de los que son enseñados por los hombres y no por Dios. Porque los hombres, por su condición pecaminosa, no conoce a Dios. Solo el Espíritu nos revela quién es Dios. Por eso es necesario que oremos, que el Señor nos acompañe y que nosotros somos convencidos que dependemos de Dios. Todos de aquí dependemos a ser enseñados por Dios. Que Dios nos revele su verdad. Y su palabra es la verdad. Oramos por eso. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Ninguno que estamos aquí no merecemos tu gracia, Señor, pero es gracia, Señor. Por eso es gracia, porque nadie merece tu amor, Señor. Tú eres perfecto, tú eres santo, tú eres puro. Nosotros todos somos pecadores, Señor. Todos nos apartamos, todos nos desviamos, Señor. Y fue necesario que tu Hijo baje del cielo, Señor, y muera por nuestros pecados, Señor, para que tengamos vida y vida en abundancia, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Háblanos con verdad, Señor. Purifícanos, santifícanos, Señor. Te necesitamos, Señor. Tú eres el único sabio Dios. Tú eres la iglesia, Señor. Tú eres el reino, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a hablar esta tarde sobre la fe. Solo la fe en Cristo salva. Solo la fe en Cristo salva. Otra fe no salva. Creer que Dios existe no salva. Arrepentirse sin creer en Jesús no salva. Cualquier forma de creencia en Dios y no está Jesús ahí, no salva. Y lo vamos a ver con la escritura en Primera de Juan capítulo 5. Nos dice aquí: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos su mandamiento, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. ¿Quién? Todo aquel que cree en Jesús es nacido de Dios. No es una forma de creer mentalmente. No es una forma de creer mentalmente, sino superficialmente. Hay mucho más que eso, creer en Jesús. Es necesario nacer de Dios para creer en Jesús. Todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Pero mira cómo está diciendo: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa Cristo? Todo aquel que cree que Jesús es el ungido, el elegido o el Mesías. Todo aquel que cree que Jesús es el ungido por Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el elegido por Dios. Y todo aquel que cree que Jesús es el Mesías, es nacido de Dios. Es nacido de Dios. El que no es nacido de Dios no puede ver a Jesús y no puede creer en él. Te aseguro. No puede ver. Puede creer de una forma superficial. Por eso en lo general la gente cree así: Jesús más buena onda. Jesús, pero no Jesús de la Biblia. Si hablamos del Jesús de la Biblia, el Jesús, el Dios, el Jesús que dejó el cielo y murió por nuestros pecados, porque Jesús es Dios, el Hijo de Dios. Amén. Es el Cristo, el ungido, el escogido, que vino para morir por nuestros pecados. Pero es necesario, dice Jesús, nacer de nuevo para poder ver y entrar en el reino de Dios. Nos dice aquí: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y después nos dice en 4: porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. El que es nacido de Dios vence el mundo.
Habla aquí del mundo, no del mundo de la creación. El sistema que existe en el mundo está controlado por Satanás. El sistema de pecado que está apartado de Dios, que vive de espalda a Dios, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos y los deseos de la carne que guía el mundo, todo eso manipulado, engañado por Satanás. El que no es nacido de Dios no puede vencer el mundo, pero el que es nacido de Dios vence el mundo. Pero mira cómo está diciendo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero no solo fe en Dios, como he dicho antes, creer que Dios existe. Hay muchas formas de creer en Dios, ¿no? Algunos creen Dios es así, algunos creen que Dios es una energía, algunos creen en la karma, hay muchas formas de creer en Dios, pero no salva. Yo puedo creer que me hago un barco de cartón y puedo llegar en Estados Unidos. Puedo creer, puedo ser muy sincero que voy a llegar, pero no voy a llegar al final. Me voy a hundir. Así es como es también la fe. Alguien puede creer muy sinceramente. La sinceridad no salva. Te tiene que creer en la verdad. Según la verdad, yo puedo ser muy sincero y creer 100% y no me ayuda con nada. Debo de creer en la verdad. Jesús es la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí nos dice que es necesario nacer de Dios para creer que Jesús es el ungido, el elegido y el Mesías. Para vencer el mundo necesitas nacer de nuevo como persona interior. Y lo que vence el mundo es la fe, pero la fe en Jesús. La fe en Jesús, no cualquier fe. Y sigue diciendo, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, el que cree que Dios, que Cristo es Dios. Solo así. Solo así hay victoria en el mundo. Si el que no cree de verdad y solo mentalmente, o un Cristo que no es según la Escritura, no vence al mundo. ¿Y cómo sé? ¿Y cómo se ve que una persona no vence el mundo? Muy sencillo, vive como el mundo vive. No es santificado por Dios, no es guiado por Dios, no es enseñado por Cristo, no lo guía Cristo y vive como el mundo, y el mundo lo tiene atrapado. No venció nada, no cree de verdad en Cristo, no nació de nuevo. Por eso vive como vive, no es santificada su vida. Pero el que tiene santidad en su vida, es así como se ve que una persona cree de verdad en Jesús de la Biblia, en Mesías, en el elegido, en el escogido, en Cristo, que es Yahweh, que es Jehová, que es Dios. Pero vemos muy claramente, como dice la Escritura, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Cuando vamos al mundo, vence a Satanás con todo su sistema de pensamiento, todos sus conceptos y ideología que tiene. Vence el mundo. El que nacido de Dios y cree en Jesús es más que vencedor, porque tiene el testimonio de Dios en dentro, tiene el Espíritu Santo. Pero vemos, como decimos, que la fe, únicamente la fe en Cristo salva. Únicamente. Pero vamos a ver a través de la Escritura cómo una persona puede llegar a creer en Jesús. Porque vemos que es necesario nacer de Dios. Una persona no puede nacer por sí mismo de Dios. Dios le da ese nacimiento. Con lo mucho que intentará alguien nacer de Dios, jamás puedes por ti mismo nacer de Dios. Necesitas el Espíritu Santo de Dios en tu vida. El que nace de Dios puede ver a Cristo, pero el que no es nacido de Dios no puede ver a Cristo. Vaya conmigo en Mateo 16. Mateo 16, versículo 13, nos dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a su discípulo diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo de los hombres? Lo pregunta. Y mira qué está diciendo él. Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo. Acordaos, el elegido, el Mesías, el Hijo de Dios viviente, dice él. Pero mira lo que responde el Señor. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nacer de Dios, eso es. Está diciendo, ¿cómo sabes tú, Pedro? Tu inteligencia, tu conocimiento, te diste cuenta, fuiste más pabilado, te entregaste, decidiste, ¿no? Mira lo que está diciendo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, bienaventurado, bendecido, feliz, 2 veces feliz eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra? Que Cristo debe ser revelado por Dios. Para que alguien vaya a Cristo y confíe realmente en Él como Señor y Salvador, y que siga a Jesús, es necesario que Dios del cielo le revele a Cristo. Es necesario. Porque si no lo revela Dios de verdad, jamás irá a Cristo. Nadie quiere ir a Cristo porque quiere, porque no te reveló carne ni sangre, porque no lo puede ver. El hombre natural, el hombre caído en pecado, no puede ver a Jesús. Y si lo ve, lo rechaza. La luz vino al mundo, mas los hombres amaron más las tinieblas. ¿Quién era la luz? Jesús. Y no quisieron venir la luz, porque su obra era mala, porque la luz desnuda. Pero mira que sigue diciendo. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Se refiere sobre él, sobre Cristo. Sobre ese fe en mí, el que cree a mí, porque estoy revelado por el Padre, sobre ese fe en mí, construiré mi iglesia y ni el infierno puede vencer. La fe, el que nacido de Dios vence el mundo. Es lo mismo, si te pones bien a pensar. El que cree en Jesús como Señor y Salvador, vence todos los sistemas de pensamiento de Satanás del mundo. Es más que victorioso. Y ni el infierno podrá vencer a la iglesia, nos dice aquí. ¿Sobre qué? Sobre la fe en Cristo Jesús. Por eso la iglesia católica interpretó a Pedro y lo puso a Pedro como la primera piedra. Él era la roca. No, la roca es Cristo. La roca es Cristo. La fe en Cristo salva. Por eso le he dicho, no cualquier fe. Si no tienes, creo que Dios existe, creo que Dios es bueno, está bien. Pero tú invalidaste las leyes de Dios. Por creer no te salva. Llegará el día que tienes que dar cuenta a Dios por todo lo que hiciste. El que salva es Jesús, porque Él murió por nuestros pecados en la cruz. Entonces bienaventurado Pedro. Eso no te reveló ni carne ni sangre, es mi Padre que está en el cielo. Entonces es necesario que Cristo sea revelado a cada persona que va a Jesús. Es que el Padre del cielo lo revela. Y el que tiene fe genuina en Cristo, el infierno no lo puede vencer. Porque el que está en nosotros es más grande que el que en el mundo está. Entonces vemos que es necesario, como lo he dicho antes, es la fe en Jesús, pero esa fe viene de Dios. Por gracia soy salvo. Efesios, capítulo 2, versículo 8. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, regalo de Dios. Por la gracia, por la pura gracia de Dios. Gracia significa que Dios te da. Aunque no merece, te da la fe. Y esta fe es la fe en Jesús. Es la fe en Jesús. Si no hay fe en Jesús, no hay salvación. Ahora, si hay fe genuina en Jesús, hay vida eterna y salvación. Vemos que aquí es necesario que el Señor, que Dios del cielo, nos revele a Jesús. Y sobre esa fe revelada está edificada la iglesia. Vaya conmigo a Juan 6. Juan capítulo 6. Versículo 32. Nos dice aquí. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hablando de la alma. El que está en Jesús y que está en Cristo, Cristo lo llena.
Cristo satisface nuestra vida. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sigue diciendo, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Darse cuenta, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. El que el Padre revela. Sin Cristo no está revelado, nadie va a Cristo. Porque no lo ve interesante. No lo ve interesante. Ahora un Cristo falso, porque el diablo sabe manipularse. Un Cristo para este mundo. Ven a Cristo, que Cristo te da. Ven a Cristo, que Cristo arreglará tus problemas. Ven a Cristo, que te dará trabajo, como muchas veces le digo. Que sí, hay parte que Cristo hará también eso, pero cuando hablamos de Cristo de la Biblia, lo principalmente es salvar nuestra alma y satisfacer nuestra alma y ponernos en paz con Dios. Traernos en ese paz y quitar la condenación y llevarnos a la vida eterna. El que cree en Jesús no tiene condenación y pasó de la muerte a una vida. Hablé de una vida espiritual, una vida interior, pero el que no tiene Jesús no tiene eso. Entonces el que tiene ese pan, el que cree en Jesús, el que cree en Jesús como Señor y Salvador, su alma se nutre de eso, de la palabra de Dios. Él es nuestro Señor. Y mira lo que sigue diciendo. Dice, todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Todo aquel que va a Cristo, Cristo no lo echa fuera. El Cristo bíblico, como lo he dicho antes, no es el Papá Noel que muchas veces enseña. Si el que dejó el cielo murió por nuestros pecados. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucitaré en el día postrero. Otra vez nos dice aquí, todo lo que Él me da, todo lo que el Padre atrae a mí, todo, que no pierda ninguno y que se resucite en el postrero día. Esta es la voluntad del Padre. Y sigue diciendo, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Qué grandes son esas palabras. Créanme que nosotros somos acostumbrados a escucharlo, pero si cuando le dices esa palabra a gente que nunca lo escucharon, se quedan impactados. ¿Cómo se permite un hombre hablar así? Porque los que no lo ven como Dios, a mí me pasó. Yo he hecho test con eso, para ver cómo reacciona la gente que nunca escucharon eso. Y reacciona. Algunos me dicen, Cristo se ve aquí muy egoísta, se pone como Dios, pero es Dios. Cristo es Dios. Por eso los fariseos lo asesinaron, porque tú que eres hombre te haces Dios. Entonces lo que Cristo habla aquí es muy impactante. Ningún ser humano jamás ha dicho algo así. Jamás, en todas las religiones, en todo el mundo puede buscar en todos los libros, ningún maestro, ninguno que enseñó, jamás habló a alguien como Jesús. Yo soy el pan del cielo. No es poca cosa, pero ahora el que no entiende, el que no. El que busca salvación, el que no ve el mundo, es el que busca salvación a través de yo soy bueno, yo hago cosas buenas también. Yo soy salvo por lo bonecito que soy, yo no hago cosas malas, como persona soy bueno y llegaré al cielo por eso. Ese es el mundo también, porque nadie es bueno según la Escritura. Eso vamos a llegar un poco más adelante. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucité en el día postero. Murmuraba entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que desciende del cielo. Y decía, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, del cielo he descendido? Claro, Cristo fue encarnado porque Él fue engendrado por el Espíritu. Dice, ¿cómo no es? Es el humano. El padre, la madre es tal. ¿Cómo es? Él descendió del cielo. Pero sabemos a través de la Escritura que Cristo fue engendrado en la Virgen María por el Espíritu. Vino del cielo, el pan que Dios envió. Y él, la palabra, dice en Juan capítulo 1, se ha hecho carne, se encarnó. La palabra de Dios se encarnó y vino entre nosotros. Cristo, Dios, de la eternidad, de la gloria, se encarnó y vino entre nosotros. Sí, y los hombres, ¿no? En su mentalidad, como tenía el Espíritu, ¿cómo dice? Vino a su padre, a su madre. ¿Cómo dice que Él es el pan que vino del cielo? Porque Él lo trajo una mujer en este mundo.
sabía, no conocía los planes de Dios. Así hay muchos que no son nacidos de nuevo, no conocen los planes de Dios realmente. Son religiosos, pero no son creyentes según la verdad. Son creyentes según ellos creen. O según le gustó una teoría y va por esa teoría, pero esa teoría es mentirosa. No puede existir solo una verdad. La verdad siempre es absoluta, no es relativa. Dios no tiene muchas facetas. Dios es solo uno y nada más. Dios no puede ser una energía, una persona, una vaca, no sé qué, y se mostró al mundo a través de muchas formas. Es una mentira porque Dios no puede mentir. Nos enseñó a alguien de una forma, a alguien de otra forma, y al final es el mismo Dios. Ese es el relativismo y es ideología diabólica, no es de Dios, es influencia satánica. Él enseñó eso. Dios es una persona espiritual, que quiere tener una relación con nosotros y esa relación lo establece a través de Jesucristo. Pero es personal. Cuando hablamos con una persona que es un ser que tiene conciencia de Él, que tiene voluntad y tiene los atributos que Dios tiene: amor, misericordia, justicia, omnipresente, omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe, en todos los sitios. Entonces vemos eso sobre Dios. No es una energía abstracta, sin conciencia, es una persona. Y se reveló a través de su Hijo. Por eso los demás son mentiras. No es así Dios. No lo es. Dios es como nos dice la Escritura. Entonces el mundo, el hombre, el ser humano que no tiene el Espíritu, le gusta, como le he dicho antes, una teoría y tira por ella porque le cae bien. Esa teoría le cae bien. En su mentalidad, en su carnalidad. Pero el que está revelado por Dios es que nacido de Dios, cree en Dios según la verdad. Como nos dice aquí la Escritura. Él, Jesús, es el pan que vino del cielo. Bueno, y sigue diciendo: Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. ¿Se dan cuenta? Como nos está diciendo la verdad. Yo soy el camino, la verdad. Jesús, la verdad, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere. ¿Y sabe qué significa traer en este contexto de la palabra griega? Nadie puede venir a mí si el Padre no lo arrastra hasta mí. Pero no es una forma de arrastrar física. No. Dice la Biblia que la ley es el ayo que nos guía a Cristo. Es decir, una persona, cuando está revelado por Dios, que es un pecador, que invalidó la ley de Dios, que Dios es juez justo, lo único que puede hacer es ir a Cristo. No tiene otra salvación, Él lo sabe. Pero el incrédulo, el que no conoce a Dios, dice: no, Dios es bueno, Dios es amor. Acordaos que en Juan 3:16, donde dice que Dios es, de tal manera amó Dios el mundo, al final dice: el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, y la ira de Dios está sobre él. En el mismo contexto, cuando habla que Dios es amor, Dios es juez justo. Cuando alguien no declara sobre Dios todo lo que es, está tapando de Dios y habla solo lo que le gusta. Hablo solo del amor, de la misericordia, pero nunca hablo de la justicia de Dios. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tapando a Dios y soy un profeta mentiroso, porque no digo todo el consejo, no digo todo sobre Dios. Y si no lo digo todo, la gente no va a Cristo. Si no predico todo el consejo, no predico la verdad, nadie ve a Jesús como el pan del cielo, nadie ve a Jesús como necesario para la salvación. Yo puedo salvarme, yo soy bueno. ¿Sabe qué? Soy bueno. Y si no, Dios es bueno, Dios es amor, y por cuanto Dios es amor, todo, no importa el pecado, al final todos vamos al cielo porque Dios es amor. La Biblia no enseña eso. Dios no se casa con la injusticia, con la maldad y con el pecado. La única forma de llegar al cielo es por el Hijo. Por eso dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no. El que tiene al Hijo tiene comunión con Dios, tiene salvación y vida eterna. El que no tiene al Hijo, por la culpa de sus pecados, por desobedecer a Dios, eternamente será separado por Dios de la vida. Dios es la vida. Eso es lo que nos está enseñando las Escrituras y tenemos que declararlo como es. Y dice, pero aquí nos dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿De qué hablamos? Que una persona, para creer en Cristo, debe ser revelada por Dios. Por ejemplo, ¿cómo pasa?
lo predicamos. Si aquí hay gente que no conoce eso, no conoce a Jesús verdaderamente, Dios, el Espíritu Santo, utilizará esa palabra para convencer. Él, no yo. Yo solo declaro la verdad, no puedo hacer nada. Puedo ser completo en toda la verdad y decirlo perfectamente y que nadie se convierta. Si el Dios del cielo no obra y no trabaja, no revela a Cristo, la gente se va para casa y no cree en nada. Aunque lo haga perfectamente todo. Porque es necesario nacer de nuevo, nacer de Dios. ¿Quién vence el mundo? El que nace de Dios. Pero eso significa que el Padre la... Porque mira lo que sigue diciendo. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de Él, viene a mí. Todo aquel que oye al Padre y aprende del Padre, viene a mí. Pero como dice en Gálatas, ¿te acordáis? La ley es el ayo que nos lleva a Cristo. ¿Quién nos enseña al Padre? Por el Espíritu, que somos pecadores. ¿Quién me enseña a mí el Espíritu Santo cuando estoy sin Cristo? No veo otra cosa que el infierno, perdición eterna. Nada más. Nada más. La ley de Dios es perfecta, es santa, es buena. La ley no tiene ningún defecto. Yo soy el problema. El Padre me guía y me revela a Jesús. Si no me veo pecador, no veo ninguna necesidad real de Jesús. Por eso muchos, como he dicho antes, buscan a Jesús porque busca una salida en este mundo, una felicidad aquí ahora, pero no ve a Jesús como urgentemente, muy necesario para la salvación y vida eterna. Porque dice la Biblia, no sé si no es primera Tesalonicenses, no me acuerdo seguro, dice, porque Cristo vino para librarlo de la ira que viene. ¿Sí? Los que nos están enseñando. No es muy viral hablar de la ira de Dios, pero la Biblia hay un montón de versículos que habla la ira de Dios. Un ser que ama se aira cuando ve el pecado. Dios, el aparato emocional de Dios no es como el de nosotros. No es como el de nosotros. Pero Dios cuando ve la maldad se aira. Es decir, Dios cuando ve al ser humano mintiendo, se aira. El que está en Cristo Jesús está librado de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se ve como a Jesús y Él murió por mí en la cruz y me sustituyó en la cruz. Y en Cristo, es por la fe en Cristo Jesús, Dios me ve a través de Jesús. Pero el que no está en Cristo está bajo la maldición de la ley. Todo hombre que no está en Cristo está bajo la maldición de la ley. Y la ley declara, el que miente, el que roba, el que hace eso, el que hace tal, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Eso significa maldición. Mira, hay una forma de creer en la maldición que es una forma pagana, que son conjuros. No, la maldición bíblica es bajo la ley. Y la peor maldición es que alguien acabe en el infierno. ¿Y quién nos saca de esa maldición? Cristo, dice la Biblia, que se ha hecho maldito por nosotros, porque escrito está maldito el que está colgado en la madera. Y nos sacó bajo la maldición de la ley. ¿Quién nos maldijo? Dios nos maldijo a todo aquel que no cumple su ley. Es decir, ¿qué significa maldijo? Maldice Dios sobre todos los que desobedecen su ley. Mal le irá a todos los que desobedecen la ley de Dios. ¿Quién son los que salen debajo de esa maldición? Todo aquella que confía en Cristo Jesús, porque ya no son bajo la ley, que son por la gracia bajo la fe en Cristo Jesús. Entonces, esa es la maldición bíblica. Si alguien viene a usted y usted está en Cristo y lo maldice, no le pasará nada, lo aseguro. El hombre no puede maldecir. Para que se lleve ese a cabo tiene que actuar Dios. Tiene que actuar Dios. El hombre no tiene el poder en su boca para maldecir y que a una persona le vaya mal por sí mismo. A una persona le puede ir mal si es maldecida por un hombre, si le hace algo malo. Por ejemplo, el que roba y alguien lo maldice, Dios puede actuar. Porque Dios actúa, no el ser humano. Así es como funciona la maldición bajo la ley. Entonces Cristo nos sacó bajo esa maldición y nos da vida. El que ve al Hijo tiene la vida eterna. Y Dios nos enseña claramente eso, por eso vamos a Cristo, por eso vamos a Dios. Pero los que son superficiales, ignorantes, mira, no, Dios es bueno, Dios es amor, saca solo unos versículos de la Biblia y eso lo enfatiza todo, que tapa todo lo que hay en lo demás. Eso es verdad, Dios es amor, porque de tal manera amó Dios el mundo que entregó su Hijo por nosotros. ¿Qué quieres más? Para que tenga vida. ¿Por qué fue necesario entregarlo? Para no acabar en el infierno.
¿Y quién construyó el infierno? Dios. ¿Quién es el rey del infierno? Dios es el rey del infierno, no es Satanás. Dios está en el infierno, Dios está en todo lugar. Entonces, el que está en el infierno mismo está Dios. Mira, hay mucha gente que piensa sobre Dios así. Dios está en la discoteca, no, Dios es santo, no puede entrar ahí. No es verdad, Dios está en todo lugar, Dios ve todo lo que ve los demás, todo ve lo que hacen los humanos, Dios está en todo lugar. Que no hay su santidad ahí, otra cosa, pero Dios está ahí, ve lo que todos hacen. Entonces tenemos que ver a Dios a través de la Escritura, no a través de nuestra mente. Por eso necesitamos a Jesús. Y aquí nos dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y serán enseñados por Dios, y están enseñados, guiados por Dios, para que me vea a mí como único Salvador. Como único Salvador. Entonces, ¿quién es el que vence el mundo? El que cree que Jesús es el Mesías, elegido y escogido, el Señor de nuestra vida. El que murió realmente por nuestros pecados. Y fue necesario morir por nuestros pecados por cuando somos pecadores. Y si es necesario que alguien muera por nuestros pecados es porque ese pecado tiene una paga. Y la paga es la muerte eterna. Eso es muy serio. Es muy serio. Entonces tenemos, como le he dicho, si predicamos según la verdad, los hombres van a Jesús, porque Dios atrae a través de la palabra. Porque dice, por la locura de la predicación escogió Dios a salvar a los creyentes. Porque en el mundo, dice, en su sabiduría, no pudo conocer a Dios. Lo dice en 1 Corintios. Mas los que creen en Jesús, creen en el Evangelio, es poder de Dios en su vida. Esa vida es una vida que transforma, que cambia, que lo santifica, que purifica nuestra vida. No, una persona si vive en santidad, no lo salva la santidad que él tiene. Lo que lo salva es Jesús. Pero si cree en Él, lo sigue a Él, lo ama a Él, está enseñado por Jesús y practica lo que Jesús dice. Si Jesús es mi Señor, hago lo que Él me dice el Señor. Y por eso mi vida es santificada y estoy venciendo el mundo en todos sus conceptos. Por ejemplo, le doy unos ejemplos. El mundo enseña que divorciar por cualquier cosa no es malo. El mundo enseña que abortar no es malo. El mundo enseña que tener relaciones sexuales sin ser casado no es malo. Y el mundo enseña que el feminismo no es malo. Otras partes, en otras culturas, que el machismo no es malo. Que alguna vez le puedes pegar a la mujer, no pasa nada. Pero esa cultura enseña otras cosas. Y así está el mundo, según la faceta de Satanás. El mundo enseña que nosotros venimos de la evolución, somos animales. Somos producto de la no inteligencia. Y el mundo enseña muchas cosas. Pero el que es enseñado por Cristo, es enseñado según la verdad, pero primero tiene que verlo para ir a Él, para creer realmente en Él. Y cuando crees en Él, aprendes de Él. Si aprendes de Él, eres santificado por Él. ¿Y qué tiene en tu vida? El testimonio, la vida de Dios en tu vida. Eres diferente del mundo porque sigues al Señor del mundo. Del mundo hablo del cosmos, no de este mundo pecaminoso, es decir, el sistema, que lo he dicho antes. Aborto. Toda clase, mentir un poco no es malo, decir palabrotas no es malo. No es malo, hay tantas cosas que dice el mundo que no es malo. Pero ¿cómo sé yo que es malo? Cuando leo la Escritura, Dios dice que es malo. Y estoy enseñado por Dios, por la palabra de Dios. Santifícale, dice Jesús, cuando ora en Juan 17, capítulo 17, versículo 17. Santifícale en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Dice claro, santifícale en tu verdad, tu palabra es la verdad. Dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Y te pido que lo guardes del mal. En el mundo hay tantas enseñanzas que no son verdaderas. Pero le digo que no somos salvos porque no vivimos como el mundo. Si somos salvos, no vivimos como el mundo. Es decir, ese enseña que soy salvo, que no vivo como el mundo vive, porque sigo a Jesús de la Biblia. Él es mi Señor, es Él que me enseña. Y vemos aquí que Cristo debe ser revelado según la Escritura. Vaya ahora conmigo a Romanos 3, porque ya veo que el tiempo siempre corto. Romanos capítulo 3. 3. Versículo 9. Que quiero enseñarle aquí con la ayuda de Dios. ¿Por qué es necesario Jesús? ¿Por qué no hay salvación fuera de Él? Aquí la Escritura nos enseña, nos dice, ¿quién pues somos nosotros mejores que ellos?
Y lo que viene Pablo enseñando hasta aquí, por eso dice que somos nosotros mejores que ellos, es decir, como los mejores que los judíos o que los gentiles, porque sigue diciendo, en ninguna manera, pues seamos acusados a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Lo que Pablo viene diciendo del capítulo 1, versículo 18, hasta aquí, está enseñando que tanto los gentiles, significa todos los gentiles, todo lo que son fuera del pueblo de Israel, son bajo el pecado. Por cuanto, dice Pablo en capítulo 2 ahí de Romanos, por la conciencia moral que Dios nos da, está escrita en nuestros corazones, por ejemplo, robar, matar, adulterar y muchos otros pecados que hace el hombre que nunca leyó la Biblia, ya sabe que es malo. Es decir, lo conoce el bien y el mal. Y también Pablo enseña que los judíos que tenían la Biblia, también la verdad de Dios, la Biblia, los 10 mandamientos, no cumplieron los 10 mandamientos. Y como ni uno ni otro no cumplieron, todos somos bajo pecado. Es decir, todos nos rebelamos contra Dios y estamos bajo el pecado. Tanto gentiles que no tenían la Biblia, el Viejo Testamento hasta ahí, y tanto los judíos que lo tenían. Todos necesitan a Cristo, se lo está diciendo aquí. Y sigue diciendo, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Está diciendo. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspid hay bajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, su pie se apresura para derramar sangre. Quebrantado y desventurado hay en su camino, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y sigue después diciendo, pero sabemos la obra, ya que por la obra de la... No, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Como no hay ninguno bueno. Los otros saben por la conciencia, dice ahí Pablo, eso da testimonio que la ley está escrita en su corazón. Y cuando hablamos ley, no hablamos de la ley de los judíos, de los limpieza y todo lo que había. Hablamos de la ley moral de Dios, de conocer el bien y el mal, cada ser humano. Por ejemplo, si yo no he leído nunca la Biblia, hago cosas de los 10 mandamientos. Sé que mentir es malo, sé que robarte es malo, sé que ir con la mujer de mi prójimo es malo, aunque nunca he leído la Biblia. Sé que es malo. Por eso estoy bajo el pecado y el juicio de Dios, y Dios me va a juzgar según esa conciencia. A los que son bajo la ley, conocieron la ley, los 10 mandamientos, va a ser juzgado por Dios. Y son bajo el pecado tanto uno y otro. Por eso dice, todo está bajo el juicio de Dios. Ya que por la obra de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por ser buenas personas, ninguno se justifica delante de Dios. Por cuanto todos nosotros invalidemos la ley de Dios. Por ejemplo, ninguno de nosotros en el primer mandamiento no ama a Dios con toda su mente, con toda su alma y con todo su ser. Todos pecamos y así se ve que no amamos 100% a Dios. Ahí la Biblia dice, no robarás, no matarás, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Quién de nosotros no desobedeció a los padres? ¿Quién de nosotros no mintió? No codiciarás nada de tu hermano, dice, ni su casa, ni su trabajo, ni su mujer, ni sus animales y cosas algunas. ¿Cuál de nosotros tuvo envidia? Hermano, hablamos con el vecino, o con el hermano de la familia, o codició algo que tenía, el coche, la mujer, no sé. Todos pasaron por eso. Entonces, todos son bajo el juicio de Dios. Todos invalidaron la ley de Dios. Por eso dice que ningún hombre puede ser justificado. Es decir, ningún hombre puede ir delante del juez y que diga, yo puedo entrar en el reino de Dios por lo que he hecho. Cuando Dios coge los 10 mandamientos y pone tu vida, estás frito. Tanto tú y tanto yo. Porque todos lo invalidemos. Por eso dice que estamos bajo el pecado. Si la justicia, dice, pero ahora, no, ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia, es decir, cuando tú crees en Jesús, Dios te considera justo a través de Jesús. El hombre que está en Cristo, ninguna condenación hay, hombre y mujer.
Ninguna. Dios te ve como a Jesús sin pecado. Al que cree. Al que cree de verdad en Él. Y sigue diciendo, por cuanto todos pecaron y está destituido de la gloria de Dios. Por cuanto todo ser humano pecó, está destituido de la gloria de Dios, necesita ser salvo solo por la fe en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como redimido bajo de la ley, de la condenación que la ley nos acusaba, como redimido por la sangre de Cristo, salvos por la sangre del Cordero, justificados por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿lo entendemos? ¿Sí? Porque aquí se trata de la ley forense de Dios. Habrá un juicio, como dice la Biblia. Habrá un juicio, la ley de Dios y nosotros. ¿Y quién puede decirle a Dios, yo merezco estar en el cielo? Hay alguno, dice la Biblia, que ninguno. Ni siquiera uno, por eso necesitamos a Jesús. Y sigue diciendo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en los tiempos su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios justifica a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Entendés lo que le está diciendo? Entonces este mundo, cuando dice la Biblia que Él vence el mundo enseña, hasta la Iglesia Católica, que es iglesia que dice que es cristiana, enseña, mira, en el día del juicio de Dios, Dios te pesará los pecados, bueno y lo malo. Si hay más bueno, será salvo. Si hay más malo, no será salvo. Enseña eso la Biblia. ¿De dónde sacó esto? ¿De dónde sacó eso? Entonces, ¿para qué murió Cristo? Murió Cristo en vano. ¿Será salvo por lo que yo hago, ¿no? Por ser bueno o malo, seré salvo, o porque tengo fe en Jesús. Si tengo fe en Jesús, soy salvo por la fe. Porque dice aquí, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de la obra? No, sino por la ley de la fe. ¿Quién puede jactarse delante de Dios y decir, estoy salvo porque soy bueno, yo llegué del cielo porque he hecho tal y tal y tal? No. Porque todos somos salvos, los que serán salvos por la fe en Cristo Jesús. Y dice aquí en 31 algo, mira, en el versículo 31, luego por la fe invalidemos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué significa eso? Confirmamos por la fe en Cristo que la ley es buena, la ley es santa, la ley es válida, pero nosotros somos el problema. La ley no tiene nada malo en sí misma. Si yo que lo estoy invalidando, le doy un ejemplo en nuestra sociedad. La ley que dice, si robas, 4 años de cárcel. Le doy como ejemplo. Si habría esa ley en la sociedad. Si te coge la policía, te lleva delante del juez, y el juez dice, por robar, la ley dice 4 años de cárcel. ¿Por qué se pone esa ley? Para el bien de todos nosotros. Podemos funcionar. Porque si no habría esa ley, ¿qué hay de nosotros? Entonces Dios estableció una ley moral en el universo. Y esa ley refleja su carácter. Es lo que a Él le gusta o no le gusta, como Dios. Y todos nosotros lo invalidamos. Y nos dio la capacidad, como he dicho antes, de conocer el bien y el mal. Y ninguno puede justificarse delante de Dios fuera de creer en Jesús. Y voy a volver otra vez en 1 de Juan y voy a acabar aquí. En 1 de Juan capítulo 5. Mira, aquí vemos, lo voy a leer de nuevo en el versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías. Y después nos dice en el 11, ese es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Esta vida está en su Hijo. Y sigue diciendo, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, da cuenta que radical es ese, el que tiene al Hijo, que es el que cree en Jesús, tiene vida eterna, pero el que no cree en Jesús no lo tiene. Escúchame y créeme, lo cree no a mí, lo que dice la palabra, no cree en ninguna persona, en ninguna, aun si es tu madre, aun si es tu padre, tu hermano, mejor tu amigo, cualquier persona que dice cosas contrarias a la verdad y no lo crea, está en peligro tu alma. No sabe, dice, déjanos, son ciegos, dice Jesús a los fariseos. Si un ciego guía a otro ciego, ¿dónde caerá? En el hoyo.
Entonces no crea a Dios. Créale únicamente Él. Si aquí nos dice la Biblia que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no lo tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así es como nos dice la verdad. Y después nos dice aquí en 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que estamos de Dios. El que tiene el Espíritu de Dios tiene el testimonio de Dios. El Espíritu le confirma que es hijo de Dios. Sé que son de Dios. Y nos dice, y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué significa? Que el mundo está controlado por Satanás. Este mundo, el humano, él promueve todo lo que lo he dicho antes. Toda clase de impureza, de pecado que no está bajo el diseño de Dios. Yo le he hablado muchas veces del diseño de Dios. Dios antes de crear el mundo, todo lo ha hecho con sabiduría. La familia, la relación sexual, todas las cosas si son bajo la ley de Dios, funciona bien. Cuando salimos bajo de la ley, de la sabiduría de Dios, como Dios creó el mundo, todo será disfuncional. No funciona bien porque salimos del diseño de Dios. Por ejemplo, la relación sexual está en la familia. Fuera de ahí trae muchos problemas. Así lo diseñó Dios. Si nos mentimos uno a otro, vamos a tener problemas. No hay amor entre nosotros, es injusticia. Dios no diseñó el mundo para mentirnos uno a otro. Entonces así es como es el diseño de Dios. Entonces el mundo que está bajo Satanás está fuera del diseño de Dios y vive como le da la gana, haciendo lo contrario de lo que Dios propone, lo que Dios cree. Por eso hay tantos problemas en la familia, divorcios, hijos desobedientes, tantas y tantos problemas que tenemos ahora en la sociedad, porque el mundo no está bajo el diseño de Dios. Se rebeló y peca contra Dios y Satanás lo tiene engañado. Y así vivimos más nosotros que somos cristianos, dice la Escritura. Sabemos que somos de Dios y el mundo lo controla Satanás. Pero si sabes eso, ¿cómo voy a hacer las cosas de Satanás? El que está en la verdad está. El que ha nacido de Dios vence el mundo y sabe, ese es pecado, este es pecado, ese es pecado. No significa que un hombre que conoce, una mujer a Dios o nacido de Dios nunca peca. No. Pero no practica el pecado porque lo dice aquí. Mira lo que está diciendo. En 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, no tiene estilo de vida como tienen los que no conocen a Dios. Eso está diciendo. No que no peca nunca. Sí que pecamos, como muchas veces pecamos, por desgracia, hasta el día que vamos a ser salvos. Pero no tenemos un estilo de vida pecaminoso, porque la verdad nos libró. Y voy a acabar este versículo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Aquí, a Dios. El Hijo de Dios vino a darnos a conocer a Dios. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El que ve al Hijo ha visto al Padre. Así es como es Dios, como Jesucristo. Ese es el verdadero Dios. Porque sigue diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Guárdate de cualquier Dios que no es como Jesucristo te lo enseña. Porque es un ídolo al que adoras. Es un Dios que no es verdadero. Lo adoras, no existe ese Dios. Es un engaño del mundo, de Satanás o de tu propio corazón. Si confía en Jesús, como es aquí en la Biblia, como nos dice, ¿no? Nos dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios en la vida eterna. Amados, esas son palabras, si lo buscamos, no lo encuentras en ningún sitio. ¿Crees en Jesús en la Biblia? ¿Crees que Él murió por tus pecados? Tienes vida eterna. Él te guiará, dice la Biblia, más allá de la muerte. No hay nadie como Jesús, te aseguro, no lo vas a encontrar a nadie. Síguelo a Él, no sigue otras enseñanzas. Nada más, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Confía en el Señor, agárrate a Él. El mundo cada vez va a corrupción, más corrupto, más corrupto, más corrupto, más corrupto. Se corrompe total. Llegar a ser, no sé si sigue así, a ser disfuncional, que vamos a funcionar muy difícil en esta sociedad. Si sigue el mundo así. Mas si eres cristiano, si eres creyente, cristiano es que eres seguidor de Cristo, eres enseñado por Cristo, como dice en Efesios capítulo 4, no viví vosotros como los otros gentiles que viven en la ignorancia de su mente, por la dureza de su corazón.
En la vanidad de su mente por la dureza, si no fueras enseñado así por Jesús. Jesús te enseñó a vivir enseña a vivir en santidad. ¿Crees en Jesús? Hay santidad en tu vida. ¿No crees de verdad en Jesús? No hay santidad, te aseguro. Es un engaño, solo un engaño, un ídolo. Entonces, ¿qué quiero yo como persona? Que crean en Jesucristo verdadero. Esa es la vida eterna. Es el único camino. Es la única esperanza que tienes. Es Jesús. La única esperanza. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Te damos gracias por bendecirnos, Señor, por escuchar tu palabra, Señor. Todavía somos débiles, Señor, para declarar tu verdad, porque grande es tu verdad, tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a creer en ti, Señor. Todos somos débiles y sin tu gracia nada somos, Señor. Solo tú nos mantienes firmes, solo tú con tu poder, Señor. Tu gracia, Señor, que llegó a nuestra vida, Señor. Ayúdame, Señor, que todos nosotros confiemos únicamente en ti, no hablaremos de ti, porque ese mundo es muy engañoso, Señor. Hay muchas trampas y como dice tu palabra, si era posible, aún a lo escogido, Satanás quiere engañarnos, Señor. Ayúdame, Señor, a confiar en ti, en el nombre de tu Hijo. Amén.